Hola, hola chicos, ¿cómo están? Espero que todos se encuentren muy bien el día de hoy. En esta ocasión vamos a seguir hablando de nuestro personaje Satanás. Recuerden que todo esto lo venimos manejando con un trasfondo, con la fecha que ya se acerca, que es Halloween, y yo quiero que nosotros podamos conocer a nuestro enemigo para que podamos pensar y podamos nosotros aceptar la idea de que no es que solamente sea una festividad que esté prohibida, que digamos no porque yo lo digo y ya es suficiente, no, sino que hay razones, que hay motivos por los cuales nosotros como creyentes y de todas maneras como seres humanos no podemos festejar esta festividad porque todo lo que está detrás de todo esto es malo, no hay nada bueno, no hay nada atractivo, no hay nada rescatable, nada atractivo en un sentido espiritual, porque evidentemente siempre se va a ver algo que nos atraiga para poder realizarlo. Entonces yo espero que el día de hoy el Espíritu Santo pueda hablar a nuestro corazón, que sea Él quien pueda convencernos para darnos cuenta que nuestro enemigo verdaderamente es útil y lo que Él busca, que ya lo vimos en videos anteriores, lo que es la adoración, Él la va a conseguir sin importar qué medidas tenga que utilizar, cuánto tiempo tenga que trabajar, de qué manera tenga que infiltrarse en la mente de las personas, Él va a conseguir la adoración que Él quiere de las personas que se dejen, que quieran permanecer por sí mismas ignorantes o desconociendo este tema, pero una vez más agradezcamos a Dios porque en su palabra encontramos la verdad absoluta de nuestro enemigo. Ahora, para poder comenzar con el video del día de hoy, es importante que tú y yo sepamos que para conocer el carácter de nuestro enemigo Satanás, es importante conocer cada uno de sus nombres. Si tú recuerdas, hace ya varios años, nosotros estuvimos conociendo el carácter de Dios con respecto a ciertos atributos que Él tiene. Estuvimos observando que Él es fiel, que Él es bueno, que Él es santo, pero cuando nosotros hablamos precisamente de que nuestro amigo tiene un carácter, que tiene una personalidad y que esto influye mucho en la manera como Él se mueve, es porque también en la Biblia se nos menciona que tiene diferentes nombres y basados en esos nombres es que podemos conocer cuál es su carácter. Así que el día de hoy vamos a iniciar con uno de esos nombres que yo creo que sin duda es el más conocido y es precisamente Satanás. Este nombre Satanás significa literalmente adversario y presenta sus intentos dañinos y maliciosos de obstaculizar los propósitos de Dios. Su oposición se manifestó especialmente en sus intentos, de obstaculizar los planes de Dios mediante la destrucción de la línea genealógica escogida de la cual debía de venir el Mesías, una actividad predicha en Génesis 3:15. Ahora, creo que este párrafo sonó un poquito complicado y te lo voy a parafrasear. Satanás sabía perfectamente que había un plan divino, un plan de salvación, un plan de redención para el ser humano y que ese vendría a ser nuestro precioso Señor Jesucristo. Él sabiendo que el hombre, ya sabiendo que el hombre era pecador, sabía que tenía la esperanza de poder volver a tener un corazón conectado con el Padre, de poder tener una vida recta, una vida en santidad a causa del sacrificio de Cristo, y esto fue lo que él quiso obstaculizar, él lo quiso evitar a toda costa, y esto es lo que nos menciona aquí al matar o al destruir la línea genealógica escogida de la cual vendría nuestro precioso Mesías. Él estaba al pendiente de cualquier línea para poder matar, para que este plan perfecto de salvación no se viera completado, no se viera realizado. Es por eso que Satanás, este primer nombre significa adversario, aquel que se opone específicamente a los planes de Dios. Es por eso que si tú puedes pensar no solamente en esta festividad de Halloween, sino en todos los temas espirituales que hay detrás, como lo es el pecado, por ejemplo, te vas a dar cuenta que el pecado precisamente está también opuesto a Dios, que no va a haber ni un punto en donde puedas tú decir, ay, es que piensan lo mismo, es que en este aspecto comparten todo. No, porque el pecado, Satanás siempre va a estar opuesto a Dios. Por lo tanto, si tú y yo somos luz, como lo vimos en el Evangelio de Mateo, no podemos participar de las tinieblas, porque nuestro Dios es luz y en él no hay tinieblas. Te sigo leyendo. Y dice también que desde el comienzo mismo ha persistido en este esfuerzo. Caín, el primer hijo de Adán y de Eva, era del maligno y mató a su hermano. Esta parte tú la puedes leer, te lo voy a leer de hecho en Primera de Juan capítulo número 3, versículo número 12, y dice, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató?
porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. El ejemplo que nos narra aquí con respecto a Caín y Abel es un ejemplo también de lo que Satanás vendría a hacer, porque Caín, ya lo vimos en un video atrás, Caín pertenecía al enemigo, Caín no pertenecía a Dios, se negó a escuchar a Dios, se negó a obedecerlo, pero así como se negó a escuchar a Dios, accedió a escuchar a Satanás y a permitir que él penetrara en su mente, también en su corazón, y de esta manera es que él actuó para matar a su hermano. De esa misma manera es la que nos menciona en esta parte. Ahora, en este versículo te quiero leer que, por ejemplo, cuando dice no como Caín, que era del maligno, esa palabra es una palabra en el original Amy, así como tú lo puedes escuchar, Amy, que significa yo soy, yo existo. Y te voy a leer, por ejemplo, lo que dice: ser de, estar conectado con uno, estar relacionado con, depender del poder de uno, ser impulsado y gobernado por uno y reflejar su carácter. Esto era Caín. Reflejaba el carácter de Satanás al oponerse a los planes de Dios. Este era Caín, el que pertenecía a Satanás, el que era gobernado por. Y una vez más, yo quiero que el día de hoy tú y yo podamos pensar a quién le estamos permitiendo que tome el control absoluto de nuestras vidas. ¿De quién pertenecemos? ¿De quién somos? Recuerda que son dos cosas muy diferentes, decir a quién pertenecemos y que nuestra vida pueda demostrar de quién somos. Entonces, que en este punto haya cierta congruencia en nuestras vidas. Te sigo leyendo y dice que con respecto a este mismo nombre de Satanás, Dios le dio a Eva otro hijo, porque para Dios nuestro enemigo nunca va a tener poder suficiente para poder frenarlo, para poder destruir por completo sus planes, porque el Señor siempre va a un paso adelante por cuanto Él es poderoso, porque Él es omnisciente, todo lo conoce, Él es Señor de absolutamente todo en el universo. Aún Satanás se tiene que someter a Dios. Entonces, qué precioso es saber que tú y yo estamos del lado del vencedor, que es nuestro precioso Señor Jesucristo, que es el Padre, que es el Espíritu Santo, porque ni una artimaña, ninguna estrategia que ha querido Satanás poner para detener los propósitos de Dios han sido suficientes, han sido capaces de detener a Dios, porque Dios siempre va más allá y este es precisamente el caso. Satanás pensó que con destruir a este Abel y tener ya en sí mismo la pertenencia de Caín, dijo ya, aquí se corta toda posibilidad de que venga un Mesías, pero dijo Dios, no, ¿a poco pensaste que esto era todo? Tengo más planes, tengo otras estrategias. Y esto fue darle un hijo más a Adán y a Eva, que fue Set. Y este fue un hombre que se convirtió en la simiente señalada, por medio de la cual debió de nacer el libertador de la tierra, nuestro precioso Señor Jesús. Pero el veneno de la serpiente operaba aún en la raza, y en el transcurso de los años la línea de Set se dio a influencias malignas y se produjo su deterioro. Es precisamente esto. Obviamente Dios nunca va a detener en sus planes, siempre va a buscar cumplir sus propósitos, pero al igual Satanás, yo quiero que tú puedas mirar específicamente en este nombre cómo es que él persevera, cómo es que él sigue avanzando. Él tampoco se da por vencido, él no mira los obstáculos muy grandes, sino que él se va haciendo como capaz, él va haciendo las cosas que él tenga que hacer para destruir los propósitos de Dios, y en este caso dice que por un poco lo logró. La simiente señalada, que era Set, para que de esa genealogía pudiera venir nuestro Señor Jesucristo, dice que entonces también fue absorbida por Satanás, de tal manera que esta genealogía se deterioró en cuanto a la santidad, en cuanto a la rectitud que debían tener para con Dios. Te sigo leyendo ya los últimos 4 puntos, y dice que todo ello, lo que te leí arriba con respecto a Set, dio como resultado esa condición de maldad universal que provocó el diluvio. Y tú puedes saber que esto fue algo que está registrado dentro de la Biblia, que porque la maldad del mundo, de toda la humanidad, era demasiada y que subía delante de la presencia de Dios, ya no había otra cosa que se pudiera hacer, no era el momento para que viniera Cristo. Entonces Dios tomó una determinación para decir, voy a destruir a todo el mundo. Ya es suficiente, ya me hartó su pecado, ya no puedo más con ellos. Y dice la palabra de Dios que en medio de toda esta maldad, esta perversidad, solamente Dios encontró a una persona que se mantuvo justa, y esta fue Noé. Entonces, te sigo leyendo más adelante el tercer punto, que dice, el plan de Dios no fue obstaculizado, puesto que había cuanto menos una persona, Noé, cuya familia se convirtió en progenitora de la nueva raza. Lo que te digo, los planes del Señor no se detienen. Satanás no es tan poderoso para detener los planes de nuestro Dios.
Noé fue una persona justa que a pesar de las perversidades que se movían a su alrededor, del pecado, de la corrupción que había cerca de él se mantuvo de una sola línea, y es lo mismo que tenemos que hacer tú y yo. Nuestro mundo, nuestra sociedad, nuestro sistema claramente está pervertido, claramente está lleno de pecado, pero eso a ti y a mí no nos funciona y no nos debe de funcionar como una justificación, no nos debe funcionar como un pretexto para decir, pues es que el pecado está abundando. No. Tú y yo debemos permanecer firmes en la santidad que Dios desea de nosotros porque somos su iglesia, porque tú y yo no pertenecemos al enemigo, pertenecemos a Dios, quien por cierto ya ha comprado nuestra vida y nuestra libertad y nos ha lavado con su sangre para que podamos permanecer santos, limpios delante de Él. Seguimos avanzando con los últimos 2 puntos y dice que de manera entonces que fracasó así el intento de Satanás de destruir a la humanidad y anular el propósito de Dios, porque todos eran pecadores, pero seguramente ahí Satanás perdió de vista este punto de que Noé era justo, y nos dice la palabra de Dios que cuando ya todo había sido arrasado, ya todos habían sido muertos, entonces el Señor quitó las aguas. Y entonces a partir de Noé empezó a haber otra generación de seres humanos, que fue lo que Dios tenía planeado. Y el último punto que vamos a ver el día de hoy dice que de Sem, que fue uno de los hijos de Noé, descendió Abraham, el progenitor de la raza escogida, es decir, el pueblo de Israel. Tú puedes leer en la palabra de Dios todo lo que fue el llamamiento de Abraham para que de él pudieran hacer lo que hoy conocemos como el pueblo judío o el pueblo de Israel, que fue un pueblo escogido por Dios para que de ahí viniera el Salvador de todo el mundo, por medio de quien Dios salvaría al mundo a través de su Hijo, y naturalmente que los esfuerzos del enemigo estaban dirigidos contra una familia en particular, porque Satanás, no creas que es tonto, no es menso para andar así como picando en diferentes lugares para saber, pues chicle y pega y le doy de casualidad a la familia. No, Satanás ya sabía quién era la familia, quién era la genealogía por la cual vendría nuestro Salvador, y a esa familia en particular fue a la que constantemente estuvo, lo vamos a ver en los videos más adelante, cómo es que estuvo insistiendo para truncar los planes de Dios. Pero este es Satanás. Es la primera parte de lo que vamos a conocer acerca de su carácter con respecto a este nombre, Satanás, adversario, aquel que se opone a los propósitos de Dios. Y es por eso que tú puedes pensar que evidentemente si es él quien ha trazado toda esta festividad del Halloween, puedes darte cuenta que en realidad él no busca, como comentábamos en videos anteriores, él no busca tu felicidad, no busca que tengas buenos momentos, no busca que te emociones, que pases momentos en familia, que pases momentos con tus amigos. Él no busca nada de eso. Lo que él busca es atraer tu corazón para que tú le des adoración sin que tú te des cuenta. Pero ¿cómo lo hace? Lo disfraza con una festividad. Lo disfraza con disfraces, válgame la redundancia, en la que podemos ser florecitas, maripositas, conejitos, lo que tú quieras. Pero todo esto es solamente una apariencia. Es algo que cubre, es una cortina de humo para que tú te desvíes y no te des cuenta de lo que está detrás de toda esta festividad de Satanás. Y de Halloween también, perdón. Este es nuestro enemigo, el adversario, el que siempre busca oponerse a Dios. Y el día de hoy tú vas a tomar tu decisión para saber a quién le crees, si a Satanás o a Dios, pero yo espero que el día de hoy todos nosotros podamos inclinarnos por lo que Dios nos habla en su palabra, porque sabemos que esta es una realidad. Y pues bueno, chicos, esto fue todo por el video del día de hoy. Con todo mi corazón deseo que el Señor les bendiga muchísimo. Recuerden que también aquí abajito, en la cajita de descripción les voy a dejar el link hacia una alabanza que nos ayude y que nos impulse a poder glorificar a nuestro Señor, quien es digno de toda gloria, a nuestro precioso Señor Jesucristo, que a pesar de tantos obstáculos, de tantas prohibiciones o de tantas artimañas que Satanás quiso poner en medio de la humanidad, nuestro precioso Jesús llegó a esta tierra, vivió en santidad y nos dio el perdón de nuestros pecados. Y pues bueno, chicos, ahora sí yo me despido, les mando un abrazo muy muy grande. Si el Señor nos permite, nos vemos por aquí en un video más. Bye.